Buenas noches, hermanos, bendiciones a todos. Hoy día vamos a continuar con nuestro precioso estudio del libro de Ruth. Hemos visto en el capítulo anterior, el capítulo 3, cómo Ruth, debido a esa determinación tomada para su vida, se encamina al lado de su suegra y sin saber realmente lo que Dios tenía para ellas. Pero a pesar de eso, hemos visto dos mujeres resueltas a buscar a Dios. Como ya bien hemos estudiado, Noemí vuelve a Belén, pero vuelve arrepentida y decidida a buscar a Dios nuevamente. Y cómo en el lugar correcto. Y a una Ruth también hemos visto resuelta en seguir a su suegra por amor y creerle al Dios de Noemí, es decir, a ese Dios verdadero. Y así vimos cómo Dios seguía obrando en el plan que tenía para ellas, dándole también sabiduría y estrategia a Noemí para guiar a Ruth. Recordemos también que Boaz le promete a Ruth que sería redimida, como bien nos fue explicado el capítulo anterior. Y ahora vamos a ver cómo en este capítulo 4, ese pariente más cercano de Boaz, que debía redimir también a Ruth, no acepta hacerlo. Vamos a orar primeramente. Señor, te pedimos tu palabra, Señor, esta noche, tu mensaje sea bien recibido, lo recibamos con un corazón dócil, Señor, para poder entender y comprender, Padre, los planes que tienes para nosotros, ese cuidado que lo tuviste con tus hijos, como con Ruth, Señor, y con muchos. También quieres tenerlos con nosotros, Señor, que esta noche, Señor, estemos totalmente centrados en escucharte y quita toda distracción y obstáculo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a empezar con este capítulo 4. Vamos a leer en los capítulos 1 y 2, pero vamos a leer el primer versículo. Dice: Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Vamos a hacer acá una pausa, este primer versículo, para ver que primeramente, como hemos leído, dice que Boaz subió a la puerta. Busqué qué lugar era ese al que llamaban la puerta y encontré que la puerta era como un patio exterior, el lugar donde los ancianos y aquellos que habían ganado la confianza y respeto de la gente, ¿no?, resolvían asuntos judiciales. Entonces, aquí veremos que empieza realmente el plan de Dios, ese plan que definitivamente estaba ya guiando a Boaz. Y podemos entender de lo que acabamos de leer en este primer versículo, que Boaz ya sabía seguramente cuál era la ruta y hora diaria en que pasaría por ahí su pariente cercano. ¿Por qué? Porque leímos que Boaz se sentó a esperar a que este pariente pase por ahí. Y podemos pensar, claro, que seguro, de hecho, esa noche previa a esto que estaba sucediendo, ¿no?, esa noche en que tuvo ese encuentro Boaz con Ruth, del capítulo 3:12, si recordamos, Boaz tuvo que haber estado orando después de ese encuentro. Dios tuvo que haber estado pidiendo la dirección de Dios y que le dé estrategias, porque Boaz quería cumplir con el mandato que era necesario, ¿no?, que se decía que en esos casos de redención tenía que haber esa prioridad en que el pariente más cercano, antes que Boaz en este caso, sea el que redimiera. Pero él necesitaba, de hecho, la sabiduría de Dios para llegar a ser él mismo, el que iba a redimir, y no el pariente el que redimiera a Ruth, ya que Boaz amaba a Ruth, llegó a amarla. Y así lo hizo Boaz, como vamos a ver. Recordemos que Boaz fue un hombre justo,
generoso y también un hombre próspero y adinerado. Pero era algo importante, que está claro que su prosperidad material, lógico, no lo cegó y su prioridad era obedecer a Dios y las leyes de Dios como un verdadero varón de Dios. Aquí vemos, ¿verdad, hermanos?, el gran ejemplo de este hombre que ha dejado para cada varón cristiano de hoy en día también. También leímos que al esperar esa mañana, Booz, al ver a su pariente pasar, lo llama, ¿verdad? Y le dice: fulano, ven acá, siéntate. Y no sabemos, realmente no está escrito el verdadero nombre de ese pariente, pero lo llama así, fulano. Como quien dice, podemos imaginarnos, ¿no?, en confianza: oye tú, hey, ¿no? El nombre de este pariente vemos que quedó anónimo en la palabra. Y podemos pensar que Dios tendría sus motivos para dejarlo así. Pero busqué y encontré un comentario que tal vez puede haber sido esto, que haya quedado así, porque este hombre no era digno de tal honor, de que su nombre quede grabado. Este pariente, recordemos, y vamos a ver cómo fue, declinó de cumplir sus obligaciones con Ruth, como el pariente más cercano, como hemos dicho. Y como bien ha sido explicado anteriormente, ¿no? Era la ley. Y ahí podemos ver la diferencia de dos corazones. Uno es de este pariente que no obedeció, puso sus motivos, su pretexto, como veremos más adelante, hasta cierto punto egoísta, ¿no? Y un corazón como el de Booz, temeroso de Dios y obediente, que quería solamente avanzar conforme al plan de Dios, lo que Dios le iba guiando. Podemos entender ahora quizá más por qué Dios decidió que quede anónimo ese pariente, ¿verdad? Pero que esto, hermanos, nos haga reflexionar también con nuestras propias vidas, que pueden quedar anónimas también, como creyentes, delante de Dios, delante de los hombres también, si no nos esforzamos por dejar en nuestro caminar cristiano, ¿no?, día a día, el mejor legado, principalmente a nuestras familias. Y pensemos cómo muchos nos van a recordar, cómo seremos recordados el día que nos toque partir de este mundo, es decir, en cualquier momento, ¿no? Que busquemos que nuestros nombres, nos esforcemos porque nuestros nombres queden registrados, más bien como un buen ejemplo delante del Señor, como un buen testimonio, con todas nuestras fallas, sí, pero esforzándonos por buscar más a Dios día a día. Y nos recuerden por lo más importante, ¿no?, como vidas obedientes que dieron fruto para las generaciones siguientes. Ese es nuestro mejor legado, hermanos, que podemos dejar. Recordemos que en 2 de Corintios, el capítulo 3, el versículo del 2 al 6, nos dice que nosotros los creyentes somos cartas abiertas. Nosotros, hermanos, conocemos la palabra como la conocía también este pariente de Booz. Porque recordemos que él, como su familia, eran de Belén, la ciudad del pueblo de Dios. Y fue así que una vez que este pariente se acerca, continuando con la historia, ¿no?, se acerca en el camino al llamado de Booz, que lo llama, vamos a ver cómo Booz seguía cumpliendo con las tradiciones y mandatos requeridos para este acontecimiento. Y hace lo siguiente, vamos a leer el versículo 2, que dice: entonces Booz, ¿no?, él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí, y ellos se sentaron. O sea, él hizo esa reunión, el pariente y 10 ancianos. Y definitivamente este acontecimiento tan importante tenía
que queda registrado delante de líderes, de ancianos y testigos. Recordemos que en el libro de Levítico que ya hemos estudiado era necesario de líderes que puedan verificar que se cumpla a cabalidad, justicia y verdad cada mandato que el Señor requería. Y así lo estaba cumpliendo Booz. Y seguidamente vamos a ver cómo Booz le pide al pariente en esa reunión que redima la tierra de Noemí, como debía ser, a la tierra de Noemí y al que fue su esposo, Elimelec. ¿Recuerdan? Vamos a leer esos versículos que siguen, el 3 y el 4. Dice: luego Booz, ¿no?, dijo al pariente, en esa reunión hablándoles: Noemí, dijo, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber, le decía el pariente, y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, el pariente inmediatamente responde: yo redimiré, le dijo. Recordemos que se nos ha enseñado, ¿no?, en los capítulos anteriores, hemos podido ver que el pariente redentor tenía la responsabilidad de proteger a las personas, las propiedades y la posteridad, ¿no?, es decir, la descendencia de la familia mayor en estos casos. Y todas estas responsabilidades iban juntas. Aquí Booz presentó este asunto con el pariente más cercano, como hemos dicho, al que le correspondía. Lo hizo mencionando la situación de la propiedad. Algo que cualquier hombre estaría interesado en hacer, porque para regresarla, ¿no?, y mantenerla en la familia misma, no perdía nada. Llegaba a ser propiedad, pasaba a ser propiedad del que la redimía. Es decir, no había ningún tipo de pérdida. Y así es como el pariente no lo dudó, ¿no?, hasta aquí. Y por supuesto que dijo: yo redimiré. Pero ¿qué pasó luego? Es seguro también, no olvidemos que Ruth y Noemí estaban escuchando. Podemos imaginarlas, ¿verdad?, consternadas y sorprendidas seguramente al escuchar esta decisión de parte del pariente. ¿Por qué? Porque esto significaba que no solo lo que obtendría el pariente sería obviamente la propiedad, sino que también se tenía que casar con Ruth en lugar de Booz. Y qué momento, ¿verdad?, de incertidumbre seguramente para ambas, para Ruth y para Noemí. Pero Booz sabía exactamente lo que estaba haciendo y tenía la situación bajo control. ¿Por qué? Porque podemos saber y recordar que él había orado previamente. Y allí es donde una vez más vemos, hermanos, la importancia de la oración. Que estemos en continua oración con el Señor para que nos guíe, nos dé la sabiduría, como dice en Salmos 37:5, recordemos: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Eso es lo que hizo Booz. Y ahora a continuación veremos cómo Booz va a informar al pariente más cercano de su responsabilidad de redimir no solo la propiedad de Elimelec, hasta donde hemos llegado, sino también la posteridad de Elimelec, sino es decir, su descendencia. Y esto incluía, obviamente, a Ruth. Vamos a leer el versículo 5, que dice: entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, le estaba diciendo al pariente, debes también tomar a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. ¿Pero qué pasó? Vemos que Noemí y la propiedad de Elimelec, ¿no?, como hemos leído, también incluía a Ruth.
Además vemos que Noemí era ya una mujer mayor, pero Ruth no. Y ella sí estaba en edad de casarse y tener hijos. Entonces aquí vos le estaba explicando al pariente, o mejor dicho, recordándole, ¿no? Lo que se debía hacer y de la manera que se debía hacer. Es decir, no se podía cumplir con solo una parte. Si alguien iba a ejercer el derecho del pariente redentor hacia el fallecido Elimelech, ¿no? Tendría que hacerlo de manera completa en cuanto a la propiedad y a la familia. Leímos también cómo vos sabiamente la presenta Ruth como lo que ella era, ¿no? Él dice claramente a Ruth la moabita, la presenta inmediatamente, recordando que ella era una moabita. ¿Y cuál fue la respuesta del pariente ante todo esto? Vamos a verlo a continuación en el versículo 6, leamos. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú, usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Le dijo tan claro esto en relación a Ruth como cuando le dijo que sí para la propiedad. Entonces, este pariente fue totalmente directo en su rechazo de redimir a Ruth. Al parecer, este pariente era casado, ¿no? Tenía hijos, una familia, que heredarían su propiedad. Y seguramente su temor, ¿no? Era comprensible de dañar a su esposa y familia, ¿no? Pero eso prevaleció en él. Ahora, no es justificable, definitivamente, pero también pudo pensar que Ruth, como se la presentó desde el inicio vos, como hemos dicho, como una moabita, quizá eso fue algo muy fuerte para este pariente, que quizá también recordaría y sabía muy bien la historia de los moabitas. Y nosotros, de hecho, recordamos, ¿verdad, hermanos, del libro de los jueces, desde ahí donde hemos visto los conflictos entre israelitas y moabitas. Pero definitivamente primó algo muy importante aquí, en esta parte, y es que este pariente no conocía realmente a Ruth. Y es aquí que se cede inmediatamente su derecho de este pariente, él cede ese derecho a vos, como leímos. Esta decisión, de hecho, debe haber sido una gran felicidad para vos, Ruth y Noemí. Escuchar eso, podemos imaginarnos que era lo que ellos querían, ¿no? Era lo que deseaban. Hermanos, ¿fue casualidad? Pues no fue casualidad. No olvidemos que todo estaba sucediendo bajo el control de Dios. ¿Para quiénes? Para aquellos que se pusieron de parte de Dios. Y que ya lo entenderemos más adelante en las conclusiones finales. Y a veces, hermanos, los planes de Dios nos van a sorprender, ¿verdad? Muchos no lo podemos entender también, pero sabemos que lo más importante es escuchar y dejarnos guiar por el Señor. Recordemos lo que Dios nos ha dicho en su palabra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, que nos dice y nos recuerda, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Precioso para que los que le buscan, como Noemí, que volvió al Señor, como Ruth, como vos, como tú y como yo, si realmente lo buscamos, sinceramente. Y ahora veremos de qué se trata una costumbre que está en la palabra. Vamos a leer sobre la sandalia. Y era una tradición, podemos decir, que se debía realizar en esos tiempos, para que en estos casos que estaban, estos acontecimientos, documentar esas actas que iban a formalizar esa decisión tomada por vos. Vamos a leer para entender un poco más el versículo 7 y 8. Y dice, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato.
que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces, dice el 8, el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Esto nos recuerda, de hecho, en Deuteronomio, en el capítulo 25, que ya lo hemos estudiado, describe la ceremonia que se realizaba cuando un pariente declinaba, como en este caso, ¿no?, de su responsabilidad. Ahí decía que el que declinaba se quitaba la sandalia y la mujer a quien él se negaba a honrar escupía en su cara. Pero en este caso no fue así. En este caso no había falta de honor, digamos. Por eso se realizó solamente la parte de la sandalia, porque en este caso el pariente dijo, yo había dicho, tómalo tú. O sea, había como un acuerdo para que lo tome el pariente que le seguía, ¿no? En este caso vos. Prácticamente lo que estaba diciendo este pariente es a vos, la tierra es tuya para que la redimas, porque tú también estás dispuesto a redimir la posteridad de Elimelec tomando a Ruth como esposa, algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Era lo que estaba dejando dicho el pariente ante todos, ¿no? Ahora veremos el anuncio de Booz ante los ancianos y el pueblo. ¿Qué más sigue? Vamos a ver en el versículo 9 y 10. Y Booz dijo a los ancianos, después de todo esto, ¿no?, de esa tradición del zapato, Booz inmediatamente dice a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, es decir, de sus hijos, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Aquí vemos cómo Booz cumple su palabra dada a Ruth, como debía ser, en el orden que debía ser, como Dios lo había dejado dicho, ¿no? Que Él sería el que la redimiría. Eso Él lo deja claro. Solamente esa certeza de Booz, hermanos, podemos ver que puede estar en un corazón que está en sintonía con la voluntad de Dios. A pesar de la aparente incertidumbre que había pasado esos momentos, ¿no?, que se creó seguro en el pueblo. Pero hemos leído cómo Él declara esa decisión tomada delante de los líderes. Y así quede sellado ese compromiso y su amor por Ruth, públicamente. Un amor divino que fue más grande, hemos visto, que sus propios intereses, los que haya podido tener Booz. No hubo un interés egoísta, material, no. Y así se pudo preservar también el nombre de Elimelec. Y vemos qué lección, ¿verdad?, que nos está dejando Booz aquí. Él no solo conocía a Dios y sus mandamientos, sino que él fue un hacedor de la palabra. Eso nos habla mucho, ¿verdad? Así nuestra fe tiene que ser activada, hermanos, mediante la obediencia. Sé que no es fácil, y yo me lo repito muchas veces, no es fácil. Pero así tenemos que ser hacedores y obedientes a la guía de Dios. Por medio, sabemos, de la oración, del buscarla, lo que el Señor quiere hablarnos, leer su palabra. Porque solo así vamos a llegar a poner por obra todo ese propósito que Dios tiene para nosotros, como vos. Y como hoy también nos recuerda el libro de Santiago, el capítulo 1, el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Ahora, hermanos, vamos a ver una gran bendición de los ancianos y del pueblo hacia Ruth y Boz. ¿Cómo reacciona el pueblo? Vamos a leer del versículo 11 y 12, que dice: y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta de los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Esa preciosa bendición dada a ellos, ¿no? Específicamente a Raquel como mujer, ¿no? Vemos que alcanza incluso ejemplos que son citados de algunas mujeres de la Biblia que hemos leído, que fueron fructíferas, no solamente con hijos, ¿no? Sino fructíferas delante del Señor, a pesar de sus errores. Entonces ahora vamos a ver el inicio de esa etapa de felicidad para los novios y también para Noemí. Vamos a leer el versículo 13, que dice: Boz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Vemos cómo la bendición de Dios para Ruth y Boz llega de una manera preciosa, ahora con un hijo varón. Y no olvidemos, hermanos, que las bendiciones de Dios están hechas de una manera perfecta y a través, muchas veces, de una etapa o tiempo imposible, difícil para nosotros, como en ellos. Solo las bendiciones que le pertenecen a Dios pueden llegar a través de Él, hermanos. Nada en nuestras propias fuerzas. Dios ya tiene preparadas muchas bendiciones hoy para nosotros también. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. Si tan solo lo ponemos primero en nuestras vidas. Y ahora vamos a ver qué más le decían las mujeres, dice, del mismo pueblo a Noemí. Leamos los versículos del 14 al 16. Y dice: las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Vemos que ya casi al final de esta historia, cómo es exaltada Noemí por el pueblo, pero sin dejar de reconocer y darle la gloria a Dios. También reconociendo que solo a través de Dios, el pueblo les dice, ¿no? Las mujeres, que a través de Dios ella sería sustentada en toda su vejez. ¡Qué precioso! Y ahora Dios la estaba bendiciendo grandemente con un hijo, con un nieto y una hija, ¿no? Por Ruth. Y solo, hermanos, fue posible por ese corazón de Noemí, que a pesar de sus errores, ella volvió al Señor con un corazón arrepentido, no con un corazón engañoso en rebeldía. Gracias a que ella regresó al Señor sinceramente, es que se dio toda esta preciosa historia, de la cual tenemos mucho por aprender. Y así vemos que se cumple la palabra del Señor, como dice en Salmos 51, 17, que hoy es para nosotros. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Qué precioso, porque sabemos que si esto sucede en nuestras vidas y así nos acercamos a Dios, como consecuencia de eso, se va a cumplir Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros hemos sido llamados, hermanos. Pero ahora vamos a leer los últimos versículos que tocan un tema también importante. Leamos desde el versículo del 17 al 22. Y dice, y le dieron nombre las vecinas, ¿no? Por el bebé, están hablando, por el nacido, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. ¿Por qué cita esta genealogía? Porque es importantísimo, hermanos. Primeramente vemos que el pueblo alegremente reconoce al nieto nacido de Noemí como un hijo para ella, ¿no? Con lo cual Dios la bendecía, y este había sido llamado Obed. Y como hemos leído estos últimos versículos, este fue padre de Isaí, y sabemos que Isaí fue el padre ¿de quién? Del rey David. Y dice, busqué el significado del nombre Obed y encontré que significa fiel, también adorador, siervo, servicial. Entonces podemos entender claramente que ya se mostraba aquí, en esta descripción única, al único fiel, hermanos. Sí, a nuestro Señor Jesucristo. Y para cerrar este capítulo, hermanos, vamos a entender primeramente algunos puntos o conclusiones finales y de mucho aprendizaje, como por ejemplo el hecho de que un libro bíblico, este libro de Ruth, haya sido titulado con el nombre de una mujer moabita. Pero como Dios no se equivoca, vemos como ella ha sido dejada en la palabra como un gran ejemplo a seguir, a pesar de no ser del pueblo de Dios. Y demostrando Dios una vez más su gran misericordia y que no hace acepción de personas. Pero ¿con quiénes? Con aquellos que como Ruth, una persona que puede ser también un varón, un creyente, ¿no? Hombre o mujer. Una persona así que como ella estuvo resuelta por seguir al Señor, a pesar de su pasado como extranjera, ella no sintió vergüenza al tomar esa determinación. No se dejó dominar por el temor, quizá el rechazo cuando iba con su suegra Belén a un pueblo que no era suyo. Y siguió determinada a Dios a través de Noemí. Ruth fue ejemplo de una mujer que a pesar de ser joven y que seguro tenía anhelos, deseos propios de su edad, y aún sin hijos, ella escogió la verdadera vida. Y que aún sin saber lo que le esperaba, como hemos visto, ella se dejó guiar en fe y renunció a toda comodidad que pudo haber quizá encontrado en una nueva vida, ¿no? A su manera, amigos, volver a ver a sus amistades y tantas cosas más, regresando a su pueblo. Ella nos deja un gran ejemplo a seguir de valentía, de fortaleza, amor, compromiso con el Señor, esfuerzo también de bondad, lealtad, que demostró en su vida piadosa, que hemos estudiado. Vemos también la gloriosa providencia de Dios, donde no fue por casualidad que ella llegara al campo de Boz, un hombre que resultó ser amable y también pariente de Noemí. No fue coincidencia. Aprendemos que Dios sigue siendo el mismo, hermanos, y que la mano de Dios supervisa todo. Por lo tanto, así también será en nuestras vidas. Si decidimos, si escogemos como Ruth, como Noemí, como Boz, seguir y creerle al Señor. Pero también en este libro podemos resaltar, este libro de Ruth, que Dios destaca también la importancia de la historia de David al final, ¿verdad? ¿Y por qué?
porque de ese rey divinamente ungido, David, y ahora podemos entender que por sus venas de ese rey corría sangre moabita. De ahí vemos la importancia, hermanos, del por qué se menciona en este libro 8 veces que Ruth era moabita. Pero sin embargo, una mujer como ella, moabita, despreciada, en esos tiempos da el ejemplo de bondad, lealtad y mucho más. Pero finalmente, hermanos, no podemos dejar de resaltar que el libro de Ruth trata sobre Jesucristo mismo, ese gran Mesías. Jesús representa a todos los pueblos de la tierra. Y hermanos, si Dios acepta a gentiles como Ruth y los incluye en su plan de salvación, entonces hay esperanza para todos. Recordemos que a través de Ruth y Boz no solo se rescató a una familia amenazada de extinguirse, sino que a través de ellos Dios preparó el camino para David y finalmente para el más grande hijo de David, Jesús el Mesías. Gracias, Señor, gracias por tanto amor y misericordia. Bendiciones, hermanos. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti.